La bienvenida entonces a Joana Galván. Es profesional en Lingüística y Literatura de la Universidad de Cartagena, Colombia, maestranda en Lingüística en la Universidad de Antioquia, donde forma parte del Grupo de Estudios Sociolingüísticos GES de la Facultad de Comunicaciones y Filología. Sus intereses se centran en la descripción sociofonética de las variedades del español y en la documentación de lenguas indígenas. Actualmente realiza una investigación sobre el español cartagenero desde un enfoque sociofonético, con el objetivo de profundizar en la variabilidad dialectal de esa región. Hoy Joana presentará la ponencia Consonantes líquidas R y L implosivas intraléxicas en el español de Cartagena de Indias, geminación y otros procesos. Le agradecemos por aceptar nuestra invitación. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por el espacio, especialmente a la doctora María Claudia. Y bueno, sin más, vamos a dar inicio a esta presentación que consiste precisamente en los avances de mi trabajo de investigación de maestría y se titula Consonantes líquidas implosivas intraléxicas en el español de Cartagena de Indias, geminación y otros procesos. Para ello, organicé una agenda que se basa en los siguientes puntos. Primero, una introducción donde abordaremos el nicho de investigación, presentaremos el problema, realmente qué es lo que se quiere investigar, luego una descripción muy breve de las consonantes líquidas, el estado de la cuestión, metodología de trabajo, los corpus de habla que se utilizan, las variables de análisis, algunos resultados preliminares, así como unas conclusiones muy breves. El español caribeño se registra en una región geográfica y lingüística formada por procesos históricos, sociales y culturales que abarcan áreas continentales en países como Cuba, Puerto Rico, República Dominicana y en zonas insulares o caribeñas en países como Venezuela, Panamá y Colombia. A lo largo de los 2 últimos siglos, este español del Caribe se ha consolidado como una zona con rasgos lingüísticos muy específicos, tales como el tuteo, como lo veíamos en anteriores presentaciones, el debilitamiento de las nasales en posición de coda y procesos fonéticos y fonológicos como, por ejemplo, la aspiración de la fricativa alveolar sorda, que es, digamos, un fenómeno muy característico de esta habla. Paradójicamente, la sociedad caribeña ha enfrentado cierta desvalorización social por estas particularidades, sobre todo en lo que respecta al nivel fonético y fonológico. Entre los procesos o fenómenos más destacados encontramos la variación de las consonantes líquidas R y L implosivas, fenómeno popularmente conocido como el golpe cartagenero o el hablado golpeado. Así, por ejemplo, tendríamos esta realización de la palabra cerdo en el siguiente enunciado. Me tocó hacer un arroz de cerdo y me quedó bien. Lo voy a repetir. Me tocó hacer un arroz de cerdo y me quedó bien. Podemos escuchar, me tocó hacer un arroz de cerdo y me tocó bien. Como observamos, este proceso es muy característico del habla de la ciudad. Sin embargo, los estudios al respecto son limitados y eso ha generado debates en torno a la definición del problema, la descripción y la metodología que se usa para hacer precisamente la explicación del proceso. Teniendo en cuenta eso, en mi investigación lo que pretendo hacer es una descripción de cómo está operando este proceso, qué es lo que realmente pasa cuando las personas producen estas consonantes y cuáles son los factores que podrían estar influenciando estas realizaciones. En ese sentido, tenga en cuenta las variables sexo, edad, nivel de instrucción y estilo de habla. Para dar cuenta de este objetivo, además, se utilizan 2 corpus. Primero, el corpus Presea Cartagena, recopilado por Lilian Cuartas y Andrés Vázquez en el año 2014, así como un corpus de elaboración propia, un corpus fijo que fue grabado el año pasado, el año 2024. Me tocó hacer un arroz de cerdo y me... Bueno, las consonantes líquidas abarcan 2 grupos de sonidos lingüísticos, las laterales y las vibrantes. Estas consonantes se ubican en un continuo entre sonidos vocálicos y consonánticos. A nivel articulatorio notamos que la cavidad vocal presenta una apertura global mayor que en otras consonantes, pero se forma un obstáculo en algún punto que afecta la salida del aire, como observamos en este gráfico. Aquí tenemos primero el caso de la lateral. Observamos que hay un contacto entre el ápice de la lengua y los alveolos que permite que el aire fluya por los costados. Esto además se observa en el espectrograma a partir de una disminución de intensidad. Observamos una intensidad correspondiente a la vocal de este lado y luego hay una disminución de los formantes y una duración promedio entre 30 y 50 milisegundos. Luego tenemos también las consonantes vibrantes. En el español hay 2 sonidos róticos, la vibrante simple y la vibrante múltiple. Para esta investigación nos interesamos en la vibrante simple,
La realización de esta consonante implica un contacto muy breve, también entre el ápice de la lengua y los alvéolos, provocando un silencio, una oclusión y luego una explosión vocálica muy breve. Aquí tenemos un ejemplo. Bueno, damos paso al estado de la cuestión. ¿Qué se ha dicho acerca de este fenómeno? Encontramos que hay descripciones a nivel internacional acerca de cómo están ocurriendo estas consonantes en casos del español caribeño. Así encontramos que los trabajos se centran en descripciones de Cuba y Puerto Rico. Además, se presentan algunos casos de descripciones sociolingüísticas en Venezuela y es de resaltar que hay una descripción en Perú por Cueva en el 2021, donde resalta que en la realización de las consonantes róticas hay diferentes procesos de variación. Aunque este no corresponde a un trabajo sobre el español caribeño, se considera interesante porque, como lo veremos en los resultados preliminares, hay procesos que parecen estar ocurriendo en esta zona andina que se registran en Cartagena. A nivel nacional encontramos diferentes trabajos dialectológicos donde hacen pues precisamente unas descripciones del español de Colombia y destacan que la zona caribeña se diferencia de otras zonas costeras del país como el Pacífico por la realización de las consonantes líquidas. También encontramos casos de español andino, de representaciones del español andino en cuanto a las consonantes róticas en Bogotá y Boyacá, que concuerdan precisamente con los hallazgos de Perú y que se retoman luego en los resultados. A nivel regional, algunas descripciones del español caribeño en Barranquilla, en general en la costa atlántica, y en Cartagena, 2 trabajos que presentan el fenómeno a nivel impresionístico. A grandes rasgos, la revisión de los antecedentes nos ha permitido identificar puntos claves en el panorama de la investigación. Primero, encontramos que hay procesos fonológicos y fonéticos que se reiteran en las investigaciones. Entre ellos encontramos la sustitución en procesos que son conocidos como el rotacismo y el landacismo, que consiste en intercambio de R por L y de L por R. Este proceso ha sido sobre todo registrado en Puerto Rico, en República Dominicana y en áreas como Cuba. Luego tenemos procesos de elisión, donde el fonema se suprime, no hay una realización de la consonante líquida. Casos de asimilación parcial o total. En la asimilación parcial notamos que la consonante adquiere uno o más rasgos de la consonante posterior, y en la asimilación total hay una duplicación total del fonema posterior. A esto se le conoce como geminación. En el español andino, en los casos de Perú, de Bogotá y Boyacá, acá en Colombia, encontramos casos de barabasis. La consonante rótica parece realizarse con un elemento vocálico posterior extendido, y esto puede ser característica articulatoria de una hiperrealización, es decir, las personas hacen un esfuerzo mayor al momento de realizar estas consonantes, por lo que la explosión vocálica suele extenderse. También encontramos casos de debilitamiento consonántico, donde la líquida pierde uno o varios de sus rasgos articulatorios. Ahora, con respecto a las variables que influyen en el fenómeno, encontramos por un lado el contexto fónico y los factores sociales. El contexto fónico en términos de el acento y la consonante en contacto, especialmente en relación con el punto y el modo de articulación, ya que no se ha registrado que la sonoridad de la consonante pueda ser un rasgo que esté influenciando la realización de las líquidas. Y en cuanto a los factores sociales, el nivel de instrucción, la edad y el contexto de uso. La mayoría de los trabajos reiteran que en personas de mayor edad, con nivel de instrucción más bajo y en contextos menos formales, hay más variación al momento de realizar estas consonantes. Ahora hablaremos un poco acerca de la metodología del trabajo. Como comentaba en un inicio, se utilizan 2 corpus, el Presea Cartagena y un corpus fijo. A la izquierda tenemos la tabla con la muestra del corpus Presea. Originalmente el Presea Cartagena cuenta con 72 grabaciones de entrevistas semidirigidas, pero para el caso de este trabajo se utilizan 36, con una muestra por cuoteo uniforme, estableciendo las variables nivel de instrucción, grupo etario y sexo, distribuidos en 3 niveles de instrucción, 3 grupos etarios y el sexo femenino y masculino. Esta muestra ha sido duplicada para el corpus fijo, que fue grabado especialmente para este trabajo y que buscó hacer una réplica donde la distribución fuera totalmente equitativa a la del corpus presea. Esto con el fin de que los resultados pudieran ser comparables. Como observamos, hay también una cuota de 2 hablantes por cada una de las categorías. Para acceder a la muestra del corpus fijo se empleó la técnica de la bola de nieve. En trabajo de campo, esto nos permitió acceder a las personas con características tan específicas que duplicaran la muestra del presea.
y que la gente estuviera distribuida en diferentes sectores de la ciudad de Cartagena y no solo en una zona de personas que yo conociera. Esto nos permite una muestra más equitativa y diversa. Bueno, los aspectos del análisis. El PRESEA utiliza como técnica de recolección la entrevista semidirigida. Las grabaciones tienen una duración mínima de 45 minutos y se registraron con grabadora digital minidisco y micrófono de solapa en formato .wav. Ellos utilizan el guión temático con tópicos como la salud, la política, la educación, la ocupación de las personas, entre otros. Mientras que el corpus fijo consiste en habla formal. Se trata de 3 instrumentos. Primero, la elicitación de palabras aisladas, luego de frases marco y lectura de párrafos, por lo cual su duración oscila entre 8 y 12 minutos. Para registrarlo se utilizó la grabadora digital Tascam DR40X de 4 canales y micrófono de solapa. Se registró en formato .wav con una tasa de muestreo de 48 kHz y una profundidad de 24 bits para asegurar la precisión y la calidad del audio. Además, como material de apoyo se utilizan diapositivas con imágenes prototípicas, como veremos a continuación, para evitar la influencia del grafema sobre el fonema. La idea era no presentar a la persona la palabra y decirle diga esto, porque eso podría de alguna manera influenciar en su producción, ya que él iba a tratar de repetir lo que veía en la lectura o lo que yo le pudiera estar diciendo. Entonces acá tenemos algunos ejemplos. Este es a la izquierda el listado de instrumentos de licitación de palabras aisladas. En la primera columna tenemos realización de R ante todas las consonantes en español y en la de la derecha para la consonante L. Cada una de estas palabras fue licitada 3 veces por cada uno de los hablantes. Luego, del lado derecho, tenemos un ejemplo de la frase marco que se utilizó. Se buscó que la palabra que queríamos que fuera licitada ocupara la posición de objeto directo de la oración para evitar influencias melódicas o de entonación y que esto pudiera influenciar de pronto la variación. Luego, el instrumento de lectura consistió en 2 párrafos, también de elaboración propia, con múltiples ocurrencias de L y R en posición implosiva. Bueno, ya para el proceso de análisis, entonces distribuimos los grupos consonánticos. Se analizó la influencia de la consonante posterior, de la vocal anterior y del acento. Entonces, para observar la influencia de la consonante posterior, se distribuyeron los grupos en 2, obstruyentes y sonorantes. Para las obstruyentes se toma un caso de oclusiva, un caso de fricativa y un caso de africada. Y para las sonorantes, 2 casos de nasales y uno de lateral o vibrante según correspondiera. Esto nos genera 6 casos, 6 muestras para la variable R y 6 para la L, 12 casos por hablante, generando un corpus completo de 864 casos, 432 muestras por corpus. Ahora, como el corpus fijo está organizado a partir de 3 instrumentos de licitación, se hizo una gradación que va de 144 muestras por cada uno de los instrumentos. Esto es desde lo más controlado a lo menos controlado, y así poder hacer luego una comparación con el habla del presea, que es semiespontáneo. Como mencioné, también se analiza el impacto de la vocal precedente a partir de los parámetros de duración e intensidad, ya que la literatura nos demuestra que en casos como la geminación hay una variación en la consonante precedente, ya que al duplicar la consonante posterior, la vocal anterior reduce su intensidad, reduce su articulación para producir una consonante posterior más extendida. Entonces, tomamos medidas promedios de las vocales de todos los hablantes en casos intervocálicos para luego compararlo cuando ocurrían ante consonante líquida en consiguiente. También se tiene en cuenta el acento en la sílaba, comparando si en casos donde la vocal líquida ocupa la posición o está en una sílaba tónica, hay una variación en relación a cuando está en una sílaba átona. Las fases del análisis hasta el momento son 2. Una primera fase donde se hace una observación cualitativa en el software PRAT con una revisión espectrográfica, segmentación y registro de los datos. Esta fase se encuentra en curso y luego unas mediciones automáticas con script para magnitudes como la intensidad, la frecuencia fundamental, duración, entre otras. Este script está siendo desarrollado por la doctora Diana Muñoz y digamos que a esta fase todavía no hemos llegado, apenas estamos en el desarrollo del script. Por lo tanto, los resultados preliminares corresponden a esta primera observación cualitativa.
Los resultados se están organizando en una base de datos en Excel, donde se registra la información de la identificación del hablante, cada una de las variables, sexo, edad, nivel de instrucción, así como la observación del proceso. Se registra cuál es a nivel impresionístico el proceso que se está realizando al momento de la producción de la consonante. Esto nos ha permitido establecer unas variantes para cada una de las variables. Entonces, para ambos casos tenemos una realización plena. Es decir, el fonema se realiza con su producción canónica, no hay mayores alteraciones. También observamos casos de elisión donde no hay una realización del fonema, así como de geminación. Efectivamente, hay casos donde se duplica el fonema posterior y no se realiza la líquida, como en el ejemplo del inicio, donde no se realizaba cerdo, sino seddo. Luego tenemos sustitución por rotacismo y por landacismo, intercambio del fonema L por R. Es interesante porque este fenómeno no había sido descrito en el español de Cartagena, había sido descrito en áreas como Puerto Rico, República Dominicana, donde es muy característico, pero hasta el momento no se ha encontrado registro de descripciones de este fenómeno en Cartagena. Luego, para la L, tenemos una variante asimilada que, digamos, ya se ha registrado en la literatura, que la L ante otra consonante adquiere su punto de articulación. Si está ante una palatal, se palataliza; si está ante una dental, se dentaliza, así que también registramos esta variante. Para la R se registra una variante con elemento esbarabático, tal como se registró en los hallazgos del español andino de Perú y de Bogotá y Boyacá en Colombia. Esto es, los hablantes recurren a la inclusión de un elemento, un sonido esbarabático posterior a la vibrante, y se hipotetiza que esto corresponde a un tipo de hiperarticulación del hablante, porque, como lo mencioné en la introducción, el hablado golpeado ha sido muy desvalorizado, entonces las personas tienden a no querer verse reflejado en ese fenómeno. Entonces, si yo no me quiero ver reflejado comiéndome las letras, ¿qué hago? Hiperarticulo esa consonante para que el oyente se dé cuenta: yo sí la digo, yo sí tengo prestigio. Entonces, ahorita veremos un ejemplo de ese elemento esbarabático. Finalmente, una variante aproximante de la rótica, donde no hay una oclusión, no llega a haber un contacto de los órganos articuladores al momento de producir la consonante, pero tampoco hay presencia de fricción o de ruido, es decir, no se trata de una consonante fricativa, sino que los órganos articuladores se aproximan. Acá tenemos algunos ejemplos del espectrograma. Tenemos aquí en el primer caso geminación en la producción de la palabra malnacido. Malnacido, malnacido. Que corresponde a una hablante femenina del grupo de instrucción 1 del primer nivel etario del corpus fijo. Como podemos observar en la producción de la líquida, lo que hay es un único gesto articulatorio que se continúa con la consonante nasal. Entonces observamos en los formantes, en la intensidad y en la frecuencia fundamental, cómo hay una extensión de la consonante nasal que ocupa la posición de la consonante líquida. Luego el caso de Barabasis, del que les hablaba anteriormente, en la palabra virgen, producida también por una mujer del tercer grupo de instrucción, del tercer grupo etario, y podemos escuchar. Virgen, virgen. Estos casos de Barabasis acústicamente son muy difíciles de registrar, pero en el espectrograma observamos que hay una oclusión y una explosión vocálica muy extendida. La R tiene una duración promedio de 20-30 milisegundos y aquí está teniendo una realización de aproximadamente 50 milisegundos. Además, se nota cómo la intensidad llega a ser igual y en algún punto llega a ser superior a la de la vocal anterior. Esto nos quiere decir que efectivamente hay un sonido esbarabático, hay la presencia de un sonido vocálico superior a la explosión vocálica de la R prototípica. Virgen, malnacido. Tenemos casos también de rotacismo, donde hay un intercambio de L por R, y de landacismo, donde el cambio es a la inversa. Aquí en algas. Argas, argas, argas. Acústicamente se percibe mejor, sin embargo, en el espectrograma también se observa una oclusión y una explosión vocálica característica de la vibrante. En la palabra curso, por un hablante masculino del corpus fijo, también. Curso. No hay una oclusión para la realización de la rótica, sino que hay una continuidad y se observa también una elevación del segundo formante, lo que nos da indicios de la realización de una lateral. Argas. Curso.
Ya para finalizar tenemos ejemplos de elisión, la palabra persona por un hablante del presea de una femenina del primer grupo etario del nivel de instrucción 1. Persona. Como se observa, hay una transición directa entre la vocal E y la consonante S. No hay una realización de la líquida, simplemente la persona la suprime, no la realiza. Luego tenemos un proceso bastante interesante de debilitamiento que aún estamos describiéndolo, pues parece ser que ante consonante obstruyente sorda, los hablantes debilitan la consonante líquida cambiando el modo de articulación. Bolsillo. Este proceso ha sido descrito como un proceso de asimilación parcial en los antecedentes que se han registrado y se decía que los hablantes asimilaban uno o varios aspectos de la consonante posterior. Entonces, en vez de decir fuerza, decían fuerza como con una D y lo que se describiera que se tomaba uno de los rasgos, en este caso el punto de articulación de la consonante posterior. Pero en este caso estamos ante una consonante alveolar sorda. ¿Qué se estaría copiando? ¿Qué se estaría asimilando? No se estaría asimilando ninguno de los rasgos, sino por el contrario, hay un cambio en el modo de articulación, lo que nos da indicios de un debilitamiento en la producción de la consonante. Todo esto nos permite concluir que la posición implosiva intraléxica representa un entorno altamente fértil para procesos de variación, específicamente en el caso de Cartagena. El fenómeno de la geminación, que ha sido descrito en otras variedades, se presenta como especialmente frecuente y sistemático, ya que hasta ahora se presenta con mayor sistematicidad precisamente en contextos de habla más espontánea. Se identifican además otros procesos fonológicos como los que acabo de presentar, la elisión, el landacismo, el rotacismo, que habían sido registrados en otras variedades del español, pero que no se conocía que estuviera ocurriendo en el español de Cartagena, lo que demuestra que hay una diversidad de estrategias a las que los hablantes recurren al momento de producir estas consonantes y quizás esto tenga que ver precisamente con la desvalorización, porque todo el tiempo ellos están pensando en si hablo así, voy a ser caracterizado de una manera en la que no quiero ser caracterizado. Y bueno, pues eso sería todo. Muchísimas gracias.